Bueno, ¿cómo podríamos definir la meditación? ¿Qué es meditar? De cara a leer la Biblia, ¿no? Conecta con la Biblia, el título del taller. Así que ya, yo sé que meditar puede ser pensar en pajaritos, salir a mirar el atardecer y pensar, ¿no? Pero de cara a hacerlo frente a la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué podríamos decir que es meditar? ¿Sí? Yo podría reflexionar sobre la palabra con el propósito de interiorizarla, ¿no? De asimilarla. Muy bien. Reflexionar en la palabra con el propósito de interiorizarla. Muy bien, muy buena definición. ¿Qué más? Yo diría lo mismo, pero con el propósito de ponerla en práctica también. Muy bien, exacto. Hay que interiorizarla para vivirla, para ponerla en práctica. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Tratar de entender el verdadero significado de lo que estamos leyendo y no lo que nosotros queremos interpretar, sino la verdadera interpretación que le dio Dios cuando la... Muy bien. Reflexionar, buscar, queremos entender la verdad de Dios, lo que Dios realmente quiere decir. Muy bien. Que Dios nos quiere, y lo que la Biblia lo que Dios, quiere hablar, claro, lo que Dios nos quiere decir leemos, no. a través de la palabra. Fantástico, muy bien, muy bien. Veo que tenés estos conceptos muy claros. Hay una definición de meditación que me acompaña a lo largo de mi vida, la memoricé de joven y dice así: meditar es el hecho de conseguir un corazón puro por medio de transformar las escrituras en mi propia expresión de pensamiento, emociones y voluntad. Vuelvo a repetirla. Meditar es el hecho de conseguir un corazón puro, que forma parte de lo que estabais diciendo. Conseguir un corazón puro por medio de transformar las escrituras en mi propia expresión de pensamiento, emociones y voluntad. Es decir, que yo piense lo que piensa la Biblia, que sienta como la Biblia quiere que sienta y que ponga en práctica lo que la Biblia dice que yo debo poner en práctica. Tengo que vivir, que avanzar, que llevar a la práctica las cosas de la palabra de Dios. Tengo entendido que sois una iglesia que ha recibido mucha información evangelística, de cómo evangelizar y cómo trabajar. Y cuando Josué me habló de un taller sobre evangelismo, estuve dubitativo, porque hay unos cuantos métodos, hemos trabajado mucho en campañas, hemos estado intentando siempre transmitir distintas formas de llevar el Evangelio. Sin embargo, el Señor trajo a mi corazón una idea que tiene que ver con el que valoremos la Biblia al punto de reavivar en nuestros corazones esa pasión por ella y por comunicarla, por transmitirla, por hacerla llegar a aquellas personas que no la conocen. Así que, hablando de la Biblia y de meditar, vamos a tener esto en mente. La familia en la misión de Dios es una iglesia, una familia que ama la palabra, que vive la palabra y que comunica la palabra, que la valora, la verdad de Dios. La verdad es un tesoro tan grande, es tan maravilloso tener este libro en nuestras manos. Y lamentablemente a veces tenemos superabundancia de Biblias. Nos llega la escritura, tenemos versiones, yo por, no sé, la colección de Biblia que tengo en casa, ¿no? Y como pastor, imagino que a Pepe le pasa igual, le duele verlas tiradas por la iglesia, olvidadas en la iglesia. Y uno supone, bueno, hermanito tendrá otra en casa, ¿no? Porque suponemos que tendrá otra para leer cada día. Y la verdad es que es cierto, tenemos muchas versiones de la Biblia, la tenemos en distintos formatos, ahora la tenemos en los móviles. ¿Quién no tiene su Biblia en el móvil, no? Y gloria a Dios por eso. Tuve un problema con un hermano en la iglesia que se ofendió porque un joven un día se puso en pie con el móvil en la mano y leyó la Biblia desde el móvil. Y montó una historia
Y yo le dije, vamos a ver, cuando el Señor Jesús venga y nos vayamos al cielo, tú te vas a llevar este libro de papel que amas, que le has puesto tu nombre, que subrayas, este libro que es sagrado, que debemos respetar, no me gusta haberlo tirado en ningún lado, ni siquiera a veces ponerle otro tipo de libros encima. Este libro que es la palabra de Dios, al fin de cuentas es papel y tinta que se gasta y se va a quedar aquí en la tierra tanto como el móvil, porque no nos vamos a ir con el móvil al cielo, espero que no os desilusionéis con esto, esperando la venida del Señor. Señor, llévame con el móvil, no nos va a hacer falta ya. Me olvidé el móvil. Se va a quedar también. Y yo le decía a ese hermano, ¿sabes lo hermoso que es que ese joven que se puso en pie y leyó la Biblia en el móvil, la lee en el autobús, la lee en el trabajo, la lleva a su casa, la lleva con él en todo momento? Incluso hoy se pone los audífonos y la escucha. Va en el coche conduciendo y la puede escuchar. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Hermanos, no debemos menospreciar la palabra de Dios. Debemos disfrutarla, debemos amarla, debemos vivirla y debemos comunicarla. Entonces, hoy vamos a trabajar con este... A ver, ¿quién colabora conmigo para repartir, por favor? Una para cada uno. Y tenéis que tener un boli porque vamos a ir cubriendo este material que llamamos Conecta con la Biblia. Hay 40, así que creo que nos va a alcanzar para todos. No hay que negárselo a nadie que lo quiera tener, ¿vale? Bueno, ahí en la portada tenéis unos dibujitos que ilustran un poco el proceso que vamos a ir siguiendo, y en cada cuadradito que tenéis en blanco vais a tener que ir rellenando, pero también tenéis que ir rellenando la siguiente página a la vez, así que vais a estar volviendo continuamente a la primera para cubrir y luego seguir adelante con el desarrollo del tema que tenemos esta tarde. Lo primero que vamos a decir allí para cubrir el primer blanco es que es un libro caído del cielo o un libro común. Es un libro que de pronto descendió Dios de una manera, lo hizo bajar sobrenaturalmente, o es un libro de papel y tinta como cualquier otro libro que producen por millares las imprentas. Pues vamos a ir dando respuesta. No es un libro caído del cielo. Allí tenéis el primer blanco para cubrir. No es un libro caído del cielo. Es decir, Dios no compaginó la Biblia como un libro completo desde el Génesis al Apocalipsis y de pronto vino un ángel y se lo entregó al apóstol Pablo. No, no fue así. Dios a través de muchos años fue manifestando y revelando y comunicando con hombres que según su voluntad recibían aquello que Dios les quería decir. Ni por ser un libro con papel y tinta como cualquier otro, pierde su carácter divino.
Es cierto que es un libro como cualquier otro, de papel y tinta, pero tiene un carácter divino. Debemos amar la Biblia en ese sentido, debemos respetar la Biblia, debemos valorar la Biblia. Es un testimonio para nosotros, es un verdadero tesoro. Nunca debemos olvidar que hay hermanos en otros lugares del mundo que arriesgan su vida por tener una página de la Biblia. Hay hermanos en otros lugares del mundo que, como no tienen ejemplares de la Biblia, se comprometen a memorizar las páginas de la Biblia, y cuando se juntan, ellos recitan lo que han memorizado para que los otros escuchen lo que ellos no tienen. A su vez, ellos comparten lo que han memorizado. ¿Sabéis? Es tremendo. Nosotros hoy la tenemos por montones. Las apilamos en nuestra casa. Las compramos de distintos colores. Ahí es una maravilla la bendición que tenemos. Pero debemos amar la palabra de Dios, debemos valorarla, debemos respetarla, y debemos recordar que es un libro, sí, pero no como cualquier otro. Tiene un carácter divino. La Biblia es palabra de Dios en el lenguaje de los hombres, en el idioma de los hombres, en el lenguaje de los hombres. Esto es algo realmente extraordinario. A mí me maravilla ver cómo Dios se comunicó con nosotros. Hay algo que a mí me sobrepasa. En el Salmo 12 hay un clamor a Dios. Hay un clamor a Dios. El Salmo 12 dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y mirad cómo describe el lenguaje de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Así que el idioma, el lenguaje que los hombres usamos, tiene un problema. Está contaminado por el pecado. Contaminado por el pecado. Todo lo que nosotros decimos, de hecho ayer le decía yo a una hermana: mira, yo lo que he hablado hoy, o esta mañana, o ya no me acuerdo bien cuándo, no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Ojo, hablamos de eso, sobre la autoridad, sobre la decíamos teocracia, en la iglesia decimos a veces que es una teocracia. Claro, habla el pastor, habla Dios. Soy un hombre. Somos hombres que nos equivocamos, que cometemos errores, que podemos deslizar cosas, incluso que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero yo dije eso. Muchas veces mi mujer me dice: dijiste Pablo todo el tiempo y era Pedro, Walter. Pablo, era Pedro. Y yo ni me di cuenta. ¿Por qué? Porque somos falibles. Mi palabra no es palabra de Dios. Mi lenguaje está herido, caído, corrompido por el pecado. ¿Cómo responde Dios a esto? Dice: Jehová destruirá los labios lisonjeros, etcétera, etcétera. Y dice el verso 5: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Y dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dios, por el Espíritu Santo, interviene usando nuestro lenguaje caído, corrompido, y lo purifica como en un horno, y en el original dice de purificación perfecta. ¿Sabéis? Para purificar un metal tenían que calentar los hornos, licuar el metal, quitar las escorias, volver a calentar, volver a quitar escorias, y dice un horno de purificación perfecta, pero purificada 7 veces. Dios ha tomado el lenguaje original, los escritores originales, y a pesar de que nuestro lenguaje está corrompido,
Dios se cuidó de que su palabra nos llegara a nosotros en perfección, en pureza, en poder. Por eso Hebreo va a decir que la Biblia es palabra viva. Es una espada que penetra, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y va a decir el apóstol Pablo, toda palabra es inspirada por Dios. Así que Dios se cuidó, tomó nuestro lenguaje en los originales, porque hoy nosotros tenemos traducciones, pero Dios inspiró a los autores en el lenguaje que ellos utilizaban para comunicar palabras limpias, palabras puras. ¿Por qué? Porque había un gemido. El mundo estaba hundido en la mentira. Y seguimos luchando con la mentira. Y nuestra lucha como creyentes hoy mayormente es contra el engaño y las mentiras de Satanás. Nuestra lucha contra Satanás no es una cuestión de poder, es una cuestión de verdad. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Pero, ¿sabéis? Sigue siendo astuto y nos engaña. Y lamentablemente nos engañamos a nosotros mismos. Le permitimos a Satanás que nos engañe. A veces no nos reconocemos ni a nosotros mismos. Y Él sabe trabajar con eso. Por eso necesitamos la verdad de Dios, la palabra de Dios, la meditación que hablamos al comienzo. Meditar es el hecho de conseguir un corazón puro por medio de transformar las Escrituras en mi propia expresión de pensamiento, emociones y voluntad. Y la verdad de Dios va sacando mis raíces de amargura, los problemas que traigo de la infancia, los malos ejemplos que recibí del abuelo, de mi padre, de mi madre, las heridas que traigo en mi vida, como mirábamos el primer día, la influencia de Jacob. Dios usa eso, nos bendice, nos sana, nos restaura. Dios tiene ese poder, pero Satanás nos quiere engañar. Y ese es su poder. Y nosotros tenemos que afirmarnos en la verdad. Es un libro aparentemente humano, pero con implicaciones eternas para cada ser humano. Implicaciones eternas para cada ser humano. Cada vez que entregamos un evangelio, cada vez que damos un Nuevo Testamento, cada vez que hablamos con una persona y le contamos del evangelio de Jesús, más que usar nuestras propias palabras o nuestros argumentos, tenemos que usar la Biblia, dar versículos bíblicos, porque eso es lo que tiene poder, el poder de Dios para iluminar y transformar el corazón. Implicaciones eternas. Y entonces vamos a comenzar con el proceso de la comunicación de Dios. Ahí tenéis el punto 1 del proceso de la comunicación de Dios. Y ahí tenéis el primer blanco para poner al lado del triángulo. La mente de Dios. Punto 1. El bosquejo de la página 1. La mente de Dios. La mente de Dios. Está aquí abajito, espero que lo podáis ver los que está de atrás. En el cuadrito bajo el 1. Ahí. La mente de Dios. Dentro del cuadrito blanco. ¿Os vais ubicando? Aquí, ahí en el cuadrito blanco. Vais a ir llenando los cuadritos blancos, estos que hay los dos aquí. En este, la mente de Dios. ¿Vale? Si lo ponéis dentro del triángulo tampoco pasa nada. No vamos a llevar preso por eso. La mente de Dios. ¿Qué es lo primero que ponemos? Ahora sí bajamos al punto A y ponemos comenzó en la mente de Dios. Ese es el primer título. Deuteronomio 29:29. Y aquí ya lo tenemos en la diapositiva. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Todas las palabras de esta ley. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 6, que tenéis el apunte allí, ya la referencia bíblica,
nos habla precisamente de esto. Dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El plan de salvación, el proceso de salvación comienza en el corazón de Dios antes de la creación del mundo. Es algo que nos supera, no lo alcanzamos a entender. Sin embargo, en la mente de Dios, todo esto ya estaba presente. Él tenía un plan, tenía un propósito, y todo esto comienza en su mente. Y entonces, bajo el cuadrito 2 tenemos el primer título, revelación. La revelación de Dios. Y ponerlo bien pegadito arriba, porque abajo vais a poner luego otro título, que es inspiración. Revelación e inspiración. Aquí ya lo tenéis en la diapositiva, ¿vale? Bajo el número 2, revelación e inspiración. Y vamos ahora a detallar un poquito estas dos cosas. Pero antes vamos a leer, en el punto B, al lado del punto B, ya podéis poner revelación e inspiración. Esto no me he dado cuenta de ponerlo en la diapositiva. Revelación e inspiración. Lo vamos siguiendo todos, ¿no? Si no os quedáis atrás, me avisáis, que no pasa nada. Aquí tenemos la cita de Éxodo 24. Dice que Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. ¿Qué es revelación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de revelación? ¿Ah? Mostrado, aclarado, revelado. Muy bien. Pues allí en la línea que tenéis en blanco, escribid lo siguiente: es el acto divino. Revelación es el acto divino de comunicar al hombre de comunicar al hombre, al ser humano nos referimos, eso, al hombre, la verdad, de comunicar al hombre la verdad que de otro modo éste no podría saber. Es el acto divino, vuelvo a repetirlo, de comunicar al hombre la verdad que de otro modo éste no podría saber. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de una actividad que le pertenece a Dios. No es una realización humana, no es una invención humana, no es algo que nosotros podamos descubrir siquiera. No es un descubrimiento. Moisés no descubrió, él recibió revelación. Dios le comunicó cosas que él no sabía. Y a través de Moisés nosotros las hemos recibido y por eso las sabemos. Si no, no tendríamos conocimiento de las cosas que Dios solo conocía. Y esta revelación de Dios le fue dada también al apóstol Pablo. Y hay muchas cosas que nosotros sabemos porque nos han sido dadas por revelación. Por ejemplo, ¿cómo podríamos saber que nuestro nombre está escrito en el cielo? Si Dios no nos lo dijera. ¿Cómo podríamos saber que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones? Que hemos sido sellados, bautizados por el Espíritu Santo. Algunos dirán, bueno, un día en Hechos 2 hubo lenguas de fuego. Eso
Eso fue en una ocasión, en un momento de revelación de Dios, pero no se ha vuelto a repetir. No vemos que una persona se convierta y una lengua de fuego venga sobre su cabeza. Pero nos ha sido revelada esa verdad. Y muchas otras cosas, que pertenecemos a la familia de Dios, que somos hijos de Dios, que tenemos vida eterna, que tenemos dones espirituales. Muchas cosas nos han sido reveladas porque Dios nos las ha querido dar a conocer. Revelación no significa que el hombre encuentra a Dios, sino es Dios quien encuentra al hombre. Es Dios compartiendo sus secretos con nosotros. Es Dios mostrándose a sí mismo. Revelación es Dios dándose a conocer. Y esto es algo maravilloso, hermano. El cristianismo es una fe sólida. Dios se ha dado a conocer de una manera verdaderamente extraordinaria. ¿Y qué es inspiración? Soplo divino. Muy bien. Toda escritura es soplada por Dios, inspirada por Dios, para decir Pablo, ¿no? Muy bien. Pues en la hojita del otro lado tenéis ahí para apuntar qué es inspiración. Yo os estoy dando definiciones, diríamos, teológicas, sacadas de libros de teología. Así que es doctrina pura y muy buena. Inspiración es la actividad por la cual Dios y es bastante larga, así que espero que no se letra muy gorda. Es la actividad por la cual Dios influye en los autores humanos. Influye en los autores humanos de tal manera que estos, usando sus facultades, y sus distintas personalidades. No entra, ¿no? Podéis seguir escribiendo abajo, no importa. De tal manera que estos, usando sus facultades y sus distintas personalidades, escribieron sin error en las palabras del original la revelación de Dios al hombre. Sin error. ¿Cómo? ¿No te quedaste? Sin error en las palabras del original la revelación de Dios al hombre, lo que Dios había revelado. ¿Cómo? Sus distintas personalidades. Bueno, si alguno se queda muy atrás, luego no puede copiar, no pasa nada. Muy bien, así que aquí vemos lo que es la revelación y la inspiración. Por un lado, Dios da a conocer cosas que el hombre no podría conocer, pero luego encontramos personas que son guiadas, inspiradas por Dios para escribirlas. Y esas personas usan sus facultades, usan sus cualidades personales. Tú ves cómo escribe Pablo, distinto de cómo escribe Pedro.
Y muy distinto de cómo escribe Santiago. Y muy distinto de cómo escribe Juan. Tú lees las cartas de Juan y cae el amor, ¿no? Juan es, hijitos amados, ¿cómo os amo? Tenéis que amaros, ¿no? Y Santiago, tenéis que hacer obras porque la fe sin obras es muerta y tenéis que cumplir la ley, y tenéis que visitar a los huérfanos y a las viudas y tiene un carácter más áspero Santiago, ¿no? Dios inspiró a estas personas y respetó su manera de ser y vigiló que lo que ellos escribieran fuera exactamente lo que Dios quería que ellos escribieran. Y así se compagina lo que Dios revela con aquellos hombres que comunican, que transmiten, que nos hacen llegar a nosotros bajo la dirección de Dios. La revelación descubre una verdad. La inspiración vigila la comunicación de esa verdad. Por ejemplo, mirad Mateo 2:13. Vamos a un ejemplo cualquiera, podríamos tomar muchísimos lugares de la Biblia. Mateo capítulo 2 y versículo 13. La historia de la matanza de los niños. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Estaba Mateo presente cuando ocurrió eso? No. Pero él recibió la inspiración de Dios para poner eso por escrito. De modo que ahora nosotros lo tenemos allí, tenemos esa información que tiene un significado trascendente para nosotros en cuanto a la persona del Señor y para el Evangelio. ¿Qué más tenemos? Bueno, la inspiración, seguimos en este cuadro, ya hemos visto la lectura anterior, segunda de Pedro 1, 20, 21, lo tenéis allí, esa cita. Dice, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados, dice la Nueva Versión, o inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Revelación e inspiración. Ahora el punto 3, en la C, es transmisión. Volvemos también al cuadrito de adelante para cubrirlo. Transmisión. Y yo lo voy a poner completo allí para que lo veáis. El punto 3, transmisión. Dios se ocupó de que su palabra nos fuera transmitida, nos fuera comunicada, llegara a nosotros también. Era necesario copiar los textos de la Biblia. Aquí tenemos entre otros de los ejemplos, 2 Crónicas 34, 14 y 15, dice que al sacar el dinero habían revisado las cosas que había en el templo estaba abandonado, estaba cerrado, nadie venía por allí, y de pronto el rey manda al sacerdote a que ordene aquello, y ¿saben qué encuentran? El libro de la ley dada por medio de Moisés, y Safán se lo llevó al rey Josías. Le llevó los rollos de la ley que estaban allí. ¿Sabéis qué le había mandado Dios a los reyes de Israel? La primera cosa que un rey de Israel tenía que hacer cuando ascendía al trono, mandar hacer para él una copia del libro de la ley. Tenían que transcribirla, tenían que copiarla. Y en ella el rey debía leer todos los días. La autoridad, aquel que tenía el gobierno del pueblo, tenía que leer en la ley todos los días. ¿Por qué? Porque dice allí en Deuteronomio que al leerla iba a ser
animado a obedecerla. Obviamente que la tenía que obedecer. Dios quería que leyera la ley para ponerla por obra, para ponerla por práctica. Y así Dios se cuidó de que la ley fuera transmitiéndose, fuera copiándose, fuera escribiéndose y además fuera siendo también traducida, que es lo siguiente. El punto 4 es traducción. Y ahí tenemos otra vez que volver al bosquejo de la primera página y en el punto 4 escribir traducción. Y allí entonces tenemos a dos señores, uno que está transcribiendo la ley y luego nos encontramos con otro que está traduciéndolo. Y vemos en Nehemías 8 que leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Era el pueblo de Dios que había regresado a la cautividad. Los judíos habían estado 70 años en cautiverio. Muchos de los niños volvían sin saber hablar bien el hebreo, tenían una mezcla de lenguajes con el arameo, etcétera, etcétera. Y entonces el sacerdote Josué, guiado por Nehemías, reúne a todo el pueblo, le lee la ley. Y la gente llora de gozo, pero ¿saben por qué lloran de alegría? Porque dice que lo traducían, lo explicaban, le daban sentido y lo podían entender. Y al entender la ley, aquella gente lloraba de gozo y de alegría. Y a pesar de que aquel día llovía, se pusieron allí, se permanecieron firmes escuchando la ley. Y luego que el pueblo escucha la ley, se pone a llorar. Y Nehemías dice, no, paren de llorar. Hoy es el día de regocijo. Tienen que enviarse regalos unos a otros. Van a hacer unos buenos bizcochos, unas buenas tartas. Y se las van a enviar unos a otros para celebrar. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Amén. El gozo de tener la Biblia, de leer la Biblia y de entenderla, era lo que estaba animando a aquel pueblo que estaba enfrente de lo que había sido la consecuencia de la desobediencia. Una ciudad destruida, las murallas por el suelo, una situación de esclavitud de 70 años. Y aún estaban en dependencia de los imperios de turno. Nunca más volvieron a experimentar la libertad completa, nunca más en la historia, hasta el año 1948 en que Israel se volvió a formar como nación. Pero aquellos que regresan reciben la palabra y la entienden, porque Dios quiere precisamente que eso ocurra en nuestros corazones. Y entonces viene lo siguiente, que es la apropiación de la Biblia. En el punto 5, iluminación e interpretación. Tenéis que poner dos palabras allí, bajo el cuadrito con el círculo del 5. Iluminación, interpretación. ¿Cómo? No, las dos. Iluminación, interpretación. ¿Qué es iluminación? ¿Qué es iluminación? A ver, ¿quién se anima a decirme algo? ¿Qué aparece? ¿Qué pasó anoche cuando fuisteis al monte? ¿Qué llevasteis? ¿A qué? Para no perderse, ¿no? Qué bien esa linterna, ¿no? Yo metí una que me dijeron que alumbraba muy bien, ¿no? Qué bueno. Iluminación es exactamente esto. No me di cuenta de dejar allí lugar para que apuntara en la definición. Es un poco larga. Pero podríamos decir que la iluminación es lo que podéis escribir atrás en cualquier lugar, por supuesto. ¿Queréis la definición? Sí. Bueno, la dicto despacito, venga. La iluminación de las Escrituras
por mediación del Espíritu Santo, por mediación del Espíritu Santo, el Espíritu trabaja, media, nos alumbra. Por mediación del Espíritu Santo, ayuda al lector o al oyente, no solo al que lee, sino también al que escucha. Ayuda al lector o al oyente a entenderla. Y convencerse de que es la verdad. La palabra de Dios. Eso básicamente es iluminación. Es cuando de pronto algo, ¡plum!, se nos abre en la mente. Entiendo el Evangelio. Me doy cuenta del amor de Dios. Comprendo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es cuando estoy de pronto leyendo la Biblia y estoy luchando con una problemática en mi hogar, o con mis hijos, o con un amigo, o con una situación en el trabajo. Y de pronto estoy leyendo y se me hace la luz, siento que Dios me habla. Este pasaje para mí es una promesa para mí, es un consejo para mí, es un mandamiento para mí. La iluminación es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos permite conocer la Biblia, comprender la Biblia, interpretar la Biblia. Y eso, dice Pablo, oraba por eso. De hecho, para el que no es iluminado, el que no recibe iluminación, dice en 1 Corintios que la palabra de la cruz es locura. Es locura. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Sabéis? La Biblia dice que Satanás ha cegado el corazón de las personas. Por eso a veces lo que a nosotros nos parece tan obvio y tan claro, hay a otras personas que les parece una tontería, una locura. Nos creen realmente locos. Y Pablo dice, pobre niña, esta niña está durmiendo aquí, gritando en el oído. Pablo dice, ellos creen que estamos locos nosotros, que es una locura. Pero precisamente es porque no han sido alumbrados, iluminados. Y cuando Pablo oraba en Efesios, en Filipenses, ¿sabéis qué pedía? Pedía iluminación para los creyentes. Pedía que el Espíritu Santo alumbrara la mente y el corazón de los creyentes, para que eligieran lo mejor, para que tomaran las mejores decisiones, para que vivieran bien sus vidas cristianas, para que fueran llenos de fruto de justicia, dice Pablo a los filipenses, que son para gloria y alabanza de Dios en el día de Jesucristo. Bien, tenemos que avanzar. Puntos 6 y 7. Entendido y recibido en el corazón. Entendido en la mente, punto 6. Punto 7, recibido en el corazón. Y el punto 8 está acá también, pero lo apuntáis también, así ya queda apuntado. Punto 6, entendido en la mente. Punto 7, recibido en el corazón. Punto 8, expresado en acción y actitud. Lo veis aquí, punto 8, expresado en acción y actitud. Así os queda cubierto adelante del cuadrito. Expresado en acción y actitud.
¿Cuál es la diferencia entre entender el mensaje de Dios y recibirlo en el corazón? ¿Pusiste ya el punto B? ¿Lo cubristeis el punto B? Entendido y recibido en el corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 3, Lucas 8, 15 y Efesios 3, 16 al 19. Lucas 8, 15 dice: pero la semilla en la buena tierra son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con perseverancia. ¿Veis? Aquí recordáis la palabra del sembrador y los terrenos diferentes. El Señor habla del Evangelio como la semilla que el sembrador sembró, y una cayó en el camino, otra entre los espinos, otra en pedregales, y otra cayó en buena tierra. En buena tierra. Y este es el proceso de la palabra de Dios: entendido en la mente, recibido en el corazón y expresado en acción y actitud. Y esta es la diferencia entre recibir el mensaje de Dios y recibirlo en el corazón. Mirad, hay mucha gente que ha recibido el mensaje de Dios en su mente, pero no le ha bajado al corazón. Días atrás estamos trabajando en un comedor social y llevé nuestro pan diario para regalarle a los usuarios que vienen a comer, gente que está en la indigencia, muchos de ellos. Y uno de ellos es un chico preparado, un chico que se lo ve capaz, que habla muy bien, y cuando le doy el ejemplar de otro pan diario, me dijo: mira, yo ya sé mucho de esto, no te creas. No me digas. Sí, yo he leído la Biblia, y ya sé yo cómo tiraron un montón de libros y los quemaron en la hoguera para que no entraran acá dentro de la Biblia. Ya lo sé yo, me decía él, ¿no? Y yo decía: qué pena. Ha leído la Biblia, le ha llegado a la mente tal vez, pero no le ha bajado al corazón, no le ha discernido, no ha experimentado la iluminación del Espíritu Santo. No sé por qué, probablemente haya cerrado su corazón, no he podido hablar mucho más con él, lo tengo en oración, está pendiente ahí, sigue viniendo. Sé que el Señor le dará una oportunidad de hablar más profundamente con él. Pero hay mucha gente que conoce la Biblia, incluso a veces mejor que nosotros, pero sin embargo no han experimentado la iluminación del Espíritu Santo. No ha transformado sus vidas, no han sido cambiados por el poder del Señor. Así que esto es realmente una pena. Expresado en acción, ya lo cubriste recién, expresado en acción es el punto C, Santiago 1, 22, 25. El que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y se guía por ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Después de recibir el mensaje en el corazón, ¿la obediencia se produce automáticamente? No, lamentablemente no. Ya quisiera yo que cada persona que se convierta se transforme en un creyente fiel y consagrado. Ya quisiera. Qué fácil sería la vida en las iglesias, y los pastores tendríamos muchas menos complicaciones. Porque lamentablemente a veces hay oidores olvidadizos. Pero Dios no quiere que esto ocurra. Tenemos que mirar atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y guiarnos por ella. Y si esto lo hacemos, vamos a ser eficaces y además bendecidos. La Biblia dice que hay bendición sobre la vida de la persona que obedece la palabra de Dios, que se apropia de la palabra de Dios, que la hace suya. Es un bendito, un bienaventurado. Qué hermoso es esto. Qué expectativa tenemos para nuestra vida. Qué bonito es. Yo les decía el viernes a los chicos,
Luchad, pelead, decía Nehemías. Pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas. Un creyente que lucha por obedecer a Dios no solo está luchando por sí mismo, bendice a los demás, bendice a su futuro marido, a su futuro novio, novia, a sus futuros hijos. Es una persona bienaventurada, su vida va a ser eficaz. No es que estoy diciendo que no va a tener luchas, que no van a venir pruebas, pero si nos aferramos a la palabra de Dios, sin dudar, vamos a experimentar el cuidado, la bendición, la guía, el sostén, la compañía de Dios, el consuelo de Dios. Él va a secar nuestras lágrimas y va a hacer que de esos momentos de lucha y de dificultad surjan frutos que hagan de nosotros mejores personas, mejores siervos y siervas de Dios. Habrá gloria para su nombre y nuestras vidas serán enriquecidas y grandemente bendecidas. Influencia entre los que no creen. Punto 9. Llegamos entonces al final. Influencia, convicción y conversión. 3 palabritas para poner acá abajo. Influencia, convicción y conversión. Hermanos, vivimos en un tiempo donde raramente la gente se convierte en un filisteo. Ocurre, ocurre. Que de pronto estás en la calle repartiendo folletos, viene la persona, te hace una pregunta, te escucha y le explicas el Evangelio y se convierte. Por supuesto que puede pasar, no digo que no. Pero la mayoría, la gran mayoría, y más aquí en este país, son resultado de la influencia. La influencia lleva a la convicción y la convicción trae la conversión. Evangelismo por amistad, compartir la Biblia, acercarnos a las personas en su dolor. Amar, dijo alguien, es suplir necesidades. El fundador, creo que de los navegantes, Chapman, creo que se llamaba, si mal no recuerdo, fue un hombre que se dedicaba a orar por las personas no creyentes. Y él decía, sacude tu árbol genealógico, que allí ya tienes un campo de misión. Y comienza por tu familia, por toda tu familia que es no creyente. Y luego pon en la lista a tus amigos no creyentes. Y luego ora por los conocidos no creyentes. Y luego piensa en la persona X. A veces las iglesias evangelizamos a las personas X. Hacemos campañas evangelísticas, salimos a la calle pensando en las personas X. Y entre nosotros y las personas X hay un montón de personas que son nuestro campo misionero, a las que podemos influenciar. Y por esas personas tenemos que orar. Y tenemos que decir, Señor, dame la oportunidad de mostrarle tu amor. Señor, que yo pueda suplir una necesidad de esta persona. Dame la oportunidad de mostrarle que le amo. O dame la oportunidad de mostrarle que tú le amas a través de mí. Y eso es un mensaje impresionante. Por eso, hermanos, cuando yo me apropio la Biblia, cuando medito la Biblia, cuando hago de la Biblia mi expresión de pensamiento, emoción y voluntad, me transformo en un instrumento poderoso en las manos del Señor. Por eso no tenemos que desconectarnos de la Biblia. Tiene que ser nuestro pan de cada día. Leer la palabra, estar en la palabra, llenarnos de la palabra.
y decirle al Señor, Señor, que tu palabra arda en mi corazón, para que yo pueda llegar a las vidas de aquellas personas que tú vas a estar trayendo. En nuestra iglesia hay una hermana que siempre dice esto. Ella dice, Señor, pon en la gente deseos de conocerte y haz que yo me encuentre esa gente. Claro. Señor, pon en la gente deseos de conocerte y que yo me encuentre esa gente. Claro. Ella ora con astucia, ¿no? Porque a veces vamos pensando que todos nos van a rechazar y que todos... ¿no? Hay gente que tiene sed, que tiene hambre. Están vacíos, están tristes, están solos. Y mi oración tiene que ser, Señor, úsame. Estoy dispuesto, Señor. Yo quiero ser ese instrumento, Padre, para que las almas te conozcan. Y este proceso que tenéis allí, tan bonito en la página de adelante, comenzó en el corazón de Dios, en la mente de Dios, antes de la creación del mundo, y se cumple en tu vida y en la vida. ¿Qué mayor privilegio, hermano? ¿Qué mayor privilegio? Que un día podamos trasponer los portales de esplendor y lo hagamos acompañados de aquellos que conocieron al Señor a través de nosotros. Eso será gloria para el Señor y gozo. Llegar delante de Él con las manos llenas. Por eso conectemos con la Biblia. Y estas, tres son dos preguntas. ¿Estoy facilitando el proceso o lo estoy estorbando? Si coqueteo con el mundo, si coqueteo con el pecado, si soy un creyente a medias, si hay tibieza en mi corazón, si voy dando mal testimonio. Siempre recuerdo a un joven, y estoy hablando de Argentina, en mis primeros años de pastoral. Se convirtió al Señor y yo le comencé a discipular. Y en una conversación íntima me dijo, yo no quería ser creyente. Si ser creyente era ser como un vecino tal y tal que era miembro de nuestra iglesia. Qué pena me dio aquello. Era de aquellos creyentes que dicen, mi corazón está lleno de gozo, mi gozo es profundo. Era tan profundo el gozo que no se lo había visto nunca nadie en toda la historia. Legalistas, cerrados, comunicando un rostro duro en lugar de la gracia, el amor, la misericordia, la alegría de la vida cristiana. Incluso las lágrimas. ¿Qué comunicamos al mundo, hermanos? Cuando Cristo estuvo en el mundo, su cuerpo físico, decíamos ayer, fue lo que Dios usó. Hoy el cuerpo de Cristo es la iglesia, somos tú y yo. Y tú y yo o facilitamos el proceso o lo estorbamos. Es grande la responsabilidad que tenemos. Por eso, ¿cómo puedo facilitar el proceso? En la vida de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría, nos enamore de la Biblia, como hemos cantado hoy. Yo quiero enamorarme más de ti, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Quiero, Señor, disfrutar tu gracia. Quiero vivir la libertad de la vida cristiana. Quiero, Señor, decirle al mundo que lo mejor que me ha pasado ha sido conocerte. Y que lo mejor que les puede pasar a ellos también será conocerte. Y que haya muchos, Señor, que te puedan conocer a través de ti. Ese es el desafío. Los dejo en este taller. Conecta con la Biblia. Que el Señor añada
Sí, sí, sí.